Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el drama, y por supuesto el amor, o la falta de él. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguro les va a encantar. Agárrense bien a sus asientos porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Los protas de Erkenci, esa novela que nos robó el corazón a todos y que nos hizo creer en el amor verdadero. Pues bien, después de años de especulaciones, rumores, negaciones y apariciones públicas que dejaban más preguntas que respuestas, parece que tenemos pruebas. Sí, lo han oído bien. Pruebas que podrían desvelar qué pasó realmente entre Demet y Can durante y después de su romance en la pantalla. ¿De qué pruebas hablamos? Pues prepárense porque el título lo dice todo, supuestos mensajes privados al descubierto. Antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de la jugada, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y sigan apoyando este rinconcito donde desmenuzamos todas las noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos mantiene funcionando. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor, desamor, mensajes comprometidos y mucho, mucho drama. Como les decía, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci era innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Los fans, obviamente, enloquecimos. Queríamos creer que lo que veíamos en la pantalla era real, que Sanem y Can eran igual de apasionados fuera del set. Y la verdad, las señales estaban ahí. Miradas cómplices, gestos cariñosos, fotos juntos fuera del trabajo, todo apuntaba a que el romance había trascendido la ficción. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia no fue tan sencilla como esperábamos. Después de un tiempo de idilio y especulaciones, la relación se enfrió. Dejaron de aparecer juntos, dejaron de mencionarse en redes sociales y finalmente llegó la confirmación, Demet y Can ya no estaban juntos. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos durante años. Las teorías eran infinitas. Problemas de agenda, celos profesionales, presión mediática, diferencias irreconciliables, nadie sabía la verdad a ciencia cierta. Y ahora de repente aparecen estos supuestos mensajes privados. ¿De dónde salieron? ¿Quién los filtró? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. La fuente es, como suele ocurrir en estos casos, anónima. Alguien que supuestamente tuvo acceso a los teléfonos de alguno de los dos y que decidió compartir esta información con el mundo. ¿Es creíble? Bueno, ahí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestro olfato para detectar el chisme verdadero del chisme inventado. Los mensajes, si son auténticos, revelan una relación mucho más intensa y conflictiva de lo que imaginábamos. Hablan de celos, de reproches, de inseguridades, pero también de una pasión desbordante. Hay mensajes subidos de tono, mensajes llenos de amor, mensajes desesperados, un cóctel explosivo que explica, en parte, por qué la relación no funcionó. Por ejemplo, hay un mensaje atribuido a Demet en el que le reprocha a Can su actitud con otras mujeres durante una fiesta. Le dice que se sintió ignorada y humillada, y que no entiende por qué él siente la necesidad de llamar la atención de esa manera. Can, por su parte, responde con un mensaje en el que se defiende, dice que no hizo nada malo y que ella está exagerando. La discusión sube de tono y terminan intercambiando insultos y reproches. Este mensaje, si es verídico, abre la puerta a una faceta desconocida de la relación. Podría indicar que la personalidad pública de Can, a menudo vista como extrovertida y encantadora, podría haber generado inseguridades en Demet, especialmente en eventos sociales donde la atención se centraba en él. Imaginen la escena, una fiesta llena de gente, flashes, y la constante sensación de que su pareja es el centro de atención, rodeado de admiradores. La frustración y la sensación de abandono podrían ser devastadoras. En otros mensajes, se puede ver una faceta más íntima y vulnerable de ambos. Hay mensajes en los que se declaran su amor eterno, en los que se prometen un futuro juntos, en los que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Por ejemplo, hay un mensaje atribuido a Can en el que le dice a Demet que ella es su refugio, que es la única persona que lo entiende y que no sabe qué haría sin ella. Demet le responde con un mensaje lleno de ternura, diciéndole que él también es muy importante para ella y que siempre estará a su lado. Estos mensajes, si son reales, nos dan una visión del lado más vulnerable y dependiente de Can,
a menudo presentado como un hombre fuerte e independiente. Nos muestra que incluso detrás de la fachada de galán, hay un ser humano que busca consuelo y apoyo en su pareja. La confirmación del apoyo mutuo durante momentos difíciles también desmiente la idea de una relación superficial, sugiriendo que compartieron momentos de intimidad y confianza. Pero sin duda los mensajes más comprometidos son aquellos que hablan de los motivos de la ruptura. Según estos mensajes, la principal causa de la separación fue la diferencia de expectativas y la presión mediática. Demet, al parecer, quería una relación más seria y estable, mientras que Can prefería mantener las cosas más informales y disfrutar del momento. Además, ambos se sentían abrumados por la atención de los medios y los fans, y les resultaba difícil mantener su intimidad. La divergencia en sus visiones de futuro podría haber sido un factor determinante. Mientras Demet buscaba construir un compromiso a largo plazo, Can podría haber estado disfrutando de su creciente fama y éxito profesional, sin estar listo para establecerse. Esta diferencia en prioridades, combinada con el intenso escrutinio público, podría haber creado una tensión insoportable en la relación. En uno de los mensajes, Demet le dice a Can que está cansada de fingir, que no puede seguir ocultando sus sentimientos y que necesita saber si él está dispuesto a comprometerse. Can, por su parte, responde con evasivas, dice que la quiere mucho pero que no está preparado para dar ese paso. La conversación termina con una frase lapidaria de Demet: entonces, creo que esto ha terminado. Esta conversación, si es auténtica, captura el momento crucial en el que la relación llega a un punto de inflexión. La frustración y la necesidad de claridad de Demet chocan con la indecisión de Can, llevando a una ruptura dolorosa pero inevitable. La frase final de Demet resuena con la valentía de quien decide poner fin a una situación insostenible, prefiriendo la honestidad a la prolongación de una farsa. Obviamente hay que tomarse estos mensajes con pinzas. No podemos asegurar al 100% que sean auténticos. Podrían ser falsificaciones creadas por algún fan obsesionado o por algún medio de comunicación con ganas de generar polémica. Además, incluso si son reales, hay que tener en cuenta que son solo una parte de la historia. No conocemos el contexto completo de las conversaciones, ni sabemos qué otros factores pudieron influir en la relación. Podría ser que los mensajes hayan sido manipulados, sacados de contexto o incluso creados con el objetivo de dañar la imagen de alguno de los dos. La difusión de información privada de esta manera plantea serias cuestiones éticas y legales, y subraya la importancia de verificar la autenticidad de las fuentes antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que estos mensajes han reavivado el interés por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Han vuelto a ponerlos en el centro de la atención mediática y han generado un debate intenso entre sus fans. Algunos los critican por exponer su intimidad, otros los defienden diciendo que tienen derecho a vivir su amor libremente y otros simplemente disfrutan del drama y el chisme. Este resurgimiento del interés en la pareja también demuestra el poder de la nostalgia y la fascinación que generan las historias de amor en la pantalla. La identificación con los personajes y el deseo de que su romance trascienda la ficción crea una fuerte conexión emocional entre los fans y los actores, lo que explica la persistencia de rumores y especulaciones incluso después de años de la ruptura. Y hablando de los protagonistas, ¿qué han dicho Demet y Can sobre todo esto? Pues, hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Han guardado silencio y han preferido no alimentar la polémica. Esto, por supuesto, no hace más que aumentar las especulaciones y alimentar las teorías. ¿Será que están esperando el momento adecuado para hablar? ¿O preferirán dejar que la tormenta pase y seguir adelante con sus vidas? El silencio de Demet y Can podría interpretarse de diversas maneras. Podría ser una estrategia para evitar la atención mediática y proteger su privacidad, o bien una señal de que la información contenida en los mensajes es sensible y prefieren no ahondar en el tema. También podría ser que estén evaluando las opciones legales disponibles para proteger su intimidad y evitar la difusión de información falsa o manipulada. Solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, buscando pistas y trayéndoles la información más jugosa del mundo del espectáculo. Recuerden que este es un canal de entretenimiento, y que nuestro objetivo es informar y divertir, sin juzgar ni sentenciar a nadie. Nos basamos en la información que encontramos disponible, pero siempre fomentamos el pensamiento crítico y la reflexión sobre la veracidad de las fuentes.
En resumen, hemos explorado hoy los supuestos mensajes privados entre Demet Özdemir y Can Yaman que han salido a la luz, revelando una relación apasionada pero conflictiva. Hemos analizado los posibles motivos de la ruptura, desde celos y reproches hasta la presión mediática y las diferencias de expectativas. Y por supuesto, hemos recordado que debemos tomar esta información con precaución, ya que no podemos asegurar su autenticidad al 100%. Hemos visto cómo la filtración de supuestos mensajes privados puede reavivar un romance del pasado y poner a las celebridades en el ojo del huracán mediático. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que los mensajes son auténticos? ¿Creen que Demet y Can deberían volver a estar juntos? Quiero leer sus teorías y opiniones. Este espacio está abierto para el debate y la discusión, siempre y cuando se mantenga el respeto y la cordialidad entre los participantes. Nos interesa conocer sus perspectivas y escuchar sus argumentos, ya que enriquecen el análisis y nos permiten comprender mejor la complejidad de estas situaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.